¿Te has preguntado alguna vez qué hace que algunas personas lleguen a los 90, 95 o incluso a los 100 años sin perder la lucidez, la fuerza y las ganas de vivir? No hablo de simplemente envejecer, hablo de hacerlo con dignidad, con vitalidad, caminando por tu cuenta, cocinando tus propios alimentos, conversando con sentido, recordando con claridad. En un mundo donde la mayoría teme al paso del tiempo como si fuera una sentencia, hay lugares donde el envejecimiento se vive de una manera completamente distinta, donde cumplir 80 o 90 años no significa volverse invisible, frágil o dependiente, sino tener un rol activo en la familia, en la comunidad y en la vida misma. Estos lugares existen. Están en distintas partes del mundo, separados por océanos, idiomas y culturas, pero tienen algo profundamente en común. Son conocidos como zonas azules. Son 5 regiones concretas: Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia; Icaria, en Grecia; la península de Nicoya, en Costa Rica; y Loma Linda, en Estados Unidos. Y aunque son muy diferentes entre sí, comparten un conjunto de hábitos y decisiones cotidianas que hacen que sus habitantes vivan más, mejor y con menos enfermedades. Y lo más fascinante es esto: no hay nada en sus genes que los haga distintos a ti o a mí. No tienen acceso a terapias costosas ni a suplementos milagrosos. No viven encerrados en burbujas perfectas. Lo que tienen es una forma de vivir que puede aprenderse, replicarse, adaptarse. Hoy voy a contarte cuáles son esos 5 secretos, pero no desde una lista fría, ni con promesas mágicas. Te lo contaré como si estuviéramos sentados juntos tomando un café, con honestidad, con claridad y con una intención muy concreta: que tomes lo que resuene contigo y lo conviertas en parte de tu vida. Porque no importa si tienes 60, 70, 80 o más años, nunca es tarde para empezar a vivir mejor. Y el primer secreto que comparten todas las zonas azules está más cerca de lo que imaginas. Es lo que comen cada día. Pero antes de contarte cómo se alimentan, quiero que imagines esta escena. Estás en una pequeña casa en medio de la campiña sarda, en Cerdeña. El sol de la tarde entra por la ventana. Una mujer de 89 años, con manos fuertes y rostro sereno, prepara pan casero con harina integral, aceite de oliva y romero. En la mesa hay lentejas cocidas a fuego lento, un cuenco de tomates recién cosechados, aceitunas negras y una copa pequeña de vino tinto. No hay alimentos envasados. No hay etiquetas con ingredientes imposibles de pronunciar. No hay prisa. Lo que hay es presencia. Lo que hay es sencillez. Y eso mismo se repite en Okinawa, donde las abuelas preparan guisos con batatas moradas, algas marinas, cúrcuma y tofu hecho en casa. O en Nicoya, donde el desayuno consiste en gallo pinto, tortillas de maíz, plátano maduro, papaya fresca y café negro sin azúcar. En todas estas culturas, la base de la alimentación son los alimentos de origen vegetal, no como una moda o imposición, sino como una herencia natural. Las legumbres, los cereales integrales, las verduras de estación, las frutas locales, las semillas y los frutos secos están presentes todos los días. Las carnes se consumen muy ocasionalmente, en porciones pequeñas y casi siempre en celebraciones. No hay exceso de lácteos, ni de azúcar, ni de productos ultraprocesados. Y lo más importante, no comen hasta llenarse. En Okinawa, por ejemplo, siguen el principio del hara hachibu, que consiste en detenerse cuando están al 80% de saciedad. Este patrón alimenticio ha sido estudiado por universidades de todo el mundo. Según la Universidad de Harvard, una dieta rica en alimentos vegetales integrales puede reducir hasta en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Además, está directamente asociada con una mejor salud intestinal, menos inflamación crónica y mayor longevidad. Y no se trata solo de qué comen, sino cómo lo hacen. En las zonas azules no comen frente al televisor, no se tragan la comida con prisa, comen despacio, en compañía,
agradeciendo antes de cada comida. En muchos hogares aún bendicen los alimentos, no solo desde la religiosidad, sino desde la conciencia de que están nutriendo su cuerpo. Esa actitud transforma la digestión, regula el apetito y favorece el bienestar emocional. Y antes de que pienses que eso solo es posible en esos lugares porque tienen más tiempo o menos estrés, déjame decirte algo importante. Tú también puedes comer así. No necesitas imitar sus recetas exactas, ni conseguir ingredientes exóticos. Lo que necesitas es reducir lo industrial y aumentar lo natural. Cocinar más en casa, usar menos envoltorios y más cuchara de madera. Volver al mercado local. Hacer de la comida un acto de cuidado y no una urgencia. Y si me dices que no tienes tiempo, piensa esto. ¿Cuánto tiempo te ha quitado sentirte mal por lo que comes? ¿Cuántas veces tuviste que lidiar con digestiones pesadas, inflamación, cansancio mental, ansiedad, culpa? ¿Y si hoy decides que tu plato sea tu medicina? ¿Y si en lugar de contar calorías, cuentas beneficios? Tal vez pienses que es tarde para cambiar tus hábitos. Pero hay una historia que quiero contarte. Don Álvaro tiene 81 años. Vive en las afueras de Nicoya, en Costa Rica. A los 68 años, le diagnosticaron prediabetes y colesterol elevado. Su nieto, que había estudiado sobre las zonas azules, lo convenció de hacer pequeños cambios. Empezaron por el desayuno. En lugar de pan blanco y embutidos, incluyeron frijoles negros, plátano asado y tortillas caseras. Luego cambiaron los refrescos por agua con limón. Y poco a poco, don Álvaro recuperó energía, bajó de peso, reguló su azúcar y volvió a sentirse útil en su huerto. Hoy, 13 años después, no toma medicamentos. Se levanta solo, prepara su desayuno, cuida sus gallinas y riega las plantas. Cuando le preguntan cuál fue su secreto, él responde sin dudar: volver a comer como lo hacía mi abuela. Y eso es lo que quiero que te lleves de esta primera parte. No necesitas reinventarte, solo reconectarte con tu cuerpo, con tu intuición, con los sabores reales, porque la longevidad no empieza con un tratamiento médico. Empieza con una decisión: elegir cada día lo que te da vida. Si este video te está ayudando a ver tu alimentación con otros ojos, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite recuperar su energía desde el plato. Y dime en los comentarios, ¿qué hábito de alimentación podrías cambiar hoy para cuidar tu salud y vivir más ligero? Cuando hablamos de salud y longevidad, la mayoría piensa en el ejercicio como una obligación. Correr, hacer pesas, ir al gimnasio, transpirar a toda velocidad. Y claro, muchos después de los 60 simplemente se resignan. Ya no tengo energía para eso, dicen, o mi cuerpo no da para tanto. Pero en las zonas azules, el ejercicio no se impone. No es una carga, ni una meta externa. Allí, el movimiento es parte de la vida misma. Es natural, constante, espontáneo. Y hay algo curioso que he notado en las personas longevas de las zonas azules. No tienen cuerpos de gimnasio, ni usan ropa deportiva, ni se preocupan por las calorías quemadas. Tampoco cuentan los pasos que dan, ni se obsesionan con aplicaciones de salud. Sin embargo, sus cuerpos son fuertes, flexibles, funcionales, incluso después de los 90 años. ¿Dónde está el secreto? En algo que parece tan simple que muchos lo ignoran: el movimiento natural. No estamos hablando de rutinas estrictas, ni de clases de yoga a las 6 de la mañana, ni de máquinas de alto rendimiento. Lo que ellos practican es una forma de moverse que está integrada a su vida cotidiana. Caminan para ir a visitar a un amigo. Suben y bajan colinas para alimentar a sus animales. Amasan pan, cortan y recogen leña, barren el patio, cultivan y cuidan su jardín. En las zonas azules no encontrarás a abuelos entrenando con mancuernas, ni con relojes que miden pasos, pero sí los verás caminando cada día al mercado, trabajando en la tierra, jugando con sus nietos, bailando en fiestas del pueblo, moviéndose, porque la vida así lo requiere. No se ejercitan para verse bien, se mueven porque tienen una vida activa, útil, conectada.
Y eso cambia todo. En las zonas azules, el movimiento no se impone. No es una tarea más en la agenda. Es una consecuencia lógica de cómo viven. No necesitan motivación externa porque la vida misma les da razones para mantenerse activos, cuidar a alguien, trabajar la tierra, preparar alimentos, sostener tradiciones. En Cerdeña, los hombres mayores, algunos con más de 85 años, siguen saliendo cada mañana a recorrer el campo con su rebaño. Caminan hasta 8 o 10 kilómetros al día, por terrenos irregulares, con sol o con viento. No lo hacen como entrenamiento físico, lo hacen porque su rutina diaria lo requiere. En Okinawa, las mujeres de edad avanzada mantienen posturas de suelo al sentarse, arrodillarse o trabajar, lo que implica levantarse y sentarse decenas de veces al día. En términos funcionales, es el equivalente a hacer varias sesiones de sentadillas sin notarlo, y lo hacen con una sonrisa en el rostro. En Icaria, las personas caminan por caminos empinados para visitar a sus vecinos, llevar alimentos o asistir a celebraciones. No hay prisa, pero sí hay constancia. En Nicoya, muchos adultos mayores siguen trabajando en el campo, recogiendo frutas, sembrando maíz, arreglando cercas. Movimientos repetitivos, útiles, llenos de propósito. Y si piensas que eso es solo por costumbre o necesidad económica, piénsalo otra vez. La ciencia ha estudiado con detenimiento este fenómeno y los resultados son asombrosos. Investigadores que analizaron la actividad física de adultos mayores en las zonas azules descubrieron que la regularidad del movimiento, incluso a baja intensidad, tiene beneficios iguales o superiores a los de rutinas estructuradas de ejercicio. Un estudio publicado en el Journal of Gerontology reveló que las personas mayores que caminan al menos 30 minutos al día presentan menor atrofia cerebral, mejor flujo sanguíneo, menos incidencia de depresión y menor riesgo de Alzheimer. Otro estudio, publicado por el National Institute on Aging, encontró que la actividad física cotidiana, como limpiar la casa, cuidar el jardín o subir escaleras, puede retrasar la aparición de enfermedades crónicas, reducir la inflamación sistémica y mejorar la respuesta inmunológica. Y hay más. El movimiento constante también estimula la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y regenerarse. Cada vez que te levantas de la silla, cada vez que giras, te estiras, te agachas, estás enviando señales a tu cerebro. Le estás diciendo, estoy vivo, me necesito, actívate. Y el cerebro responde, con más conexiones, con más claridad, con más vida. Pero aún hay otro detalle poderoso que no se menciona tanto. El movimiento voluntario y funcional también fortalece la identidad, porque cuando puedes valerte por ti mismo, cuando tu cuerpo te responde, cuando no dependes de otros para lo básico, recuperas una parte de tu autoestima que tal vez habías dado por perdida. Solo entendió muy bien Teresa, una mujer de 79 años de Loma Linda. Teresa había pasado los últimos años de su vida usando bastón y limitando cada vez más sus salidas. Su familia, preocupada, le hacía todo: la compra, la limpieza, hasta las pequeñas tareas del jardín que antes le encantaban. Pero un día, en una charla comunitaria sobre longevidad, escuchó hablar sobre el impacto del movimiento natural en la salud cognitiva y emocional. Al día siguiente, se propuso algo pequeño: regar sus plantas sin ayuda. Luego, empezar a preparar su desayuno por sí misma. Y poco a poco, volvió a caminar 2 o 3 cuadras cada mañana. A las pocas semanas, ya no necesitaba el bastón. Su energía mejoró, su ánimo también. Empezó a sonreír más, a conversar más, a proponer pequeñas salidas. No rejuvenecí por dentro, dijo, pero volví a sentir que el cuerpo me pertenece. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado de moverte por miedo, por costumbre o por resignación? ¿Cuántas veces te has dicho, ya no puedo, antes de intentarlo? Quizás te estás perdiendo del mejor antidepresivo, del mejor protector cerebral, del mejor aliado contra el envejecimiento.
simplemente por haber creído que moverse solo sirve para los jóvenes o los atletas. Nada más lejos de la verdad. Si hay algo que las zonas azules nos enseñan con claridad, es que la clave no está en hacer grandes esfuerzos, sino en hacer pequeños movimientos todos los días, sin presión, sin metas externas, solo por el placer de seguir siendo parte activa de tu vida. Y si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas ideas. Camina 10 minutos después de cada comida. Ponte una música que te guste y muévete libremente mientras cocinas o limpias. Haz estiramientos suaves al despertar. Si tienes jardín, trabaja en él. Si no lo tienes, cuida tus plantas en maceta. Usa las escaleras siempre que puedas. Llama a un amigo o familiar y propón una caminata juntos. El objetivo no es rendir, es permanecer en movimiento, como los sabios de Cerdeña que siguen recorriendo su pueblo a paso lento, como las mujeres de Okinawa que, con 90 años, aún se arrodillan para servir té, como tú, que estás aquí, leyendo, escuchando, preguntándote si aún puedes, y sí, aún puedes. Moverte no es cuestión de edad, es cuestión de intención. Y si decides moverte hoy, aunque sea un poco, habrás activado no solo tu cuerpo, sino también tu historia. Y al igual que el movimiento te sostiene por dentro, hay algo que lo hace aún mucho más profundo: la conexión humana. Porque no hay longevidad si vives aislado. No importa lo que comas o cuánto te muevas, si cada día lo pasas en silencio, sin compañía, sin contacto humano verdadero, tu cuerpo lo siente, tu mente también. En las zonas azules, nadie envejece solo. Hay un tipo de soledad que no siempre se nota. No tiene que ver con estar físicamente solo, sino con sentirse desconectado, con vivir rodeado de gente, pero sin conversaciones reales, con pasar días enteros sin que nadie pregunte sinceramente ¿cómo estás? O ¿te sientes acompañado? Esa soledad, silenciosa pero persistente, es una de las epidemias más devastadoras del envejecimiento moderno. Y no lo digo desde lo emocional solamente, sino también desde la biología. La ciencia lo ha comprobado. Sentirse solo afecta al cuerpo tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Eleva el cortisol, aumenta la inflamación crónica, debilita el sistema inmunológico y multiplica el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión e incluso demencia. Y sin embargo, en las zonas azules, la historia es otra. Allí, nadie envejece solo. Uno de los factores más potentes y al mismo tiempo más sencillos que comparten estos lugares es la calidad y la profundidad de las relaciones humanas. En esas comunidades, las personas mayores no solo son respetadas, son valoradas, escuchadas, buscadas, integradas. En Okinawa existe una tradición llamada Moai. Se forma cuando un grupo de personas se compromete, desde jóvenes, a apoyarse mutuamente durante toda la vida. No es solo un pacto simbólico, es un lazo real, cotidiano, activo. Se ayudan económicamente, se cuidan en la enfermedad, se acompañan en el duelo, se celebran en los logros. El Moai es familia elegida, es tribu, es refugio. En Cerdeña, muchas familias viven con sus abuelos en la misma casa o en el mismo terreno. Las generaciones no se separan, se mezclan, se sostienen mutuamente. Los niños crecen con sus abuelos, los adultos mayores cocinan, cuentan historias, cuidan del hogar, mantienen la vida familiar en equilibrio. Su rol no se reduce, se multiplica. En Icaria, las casas están abiertas, las visitas no se planean. La gente pasa, toca la puerta, entra, conversa. Siempre hay café para compartir, una silla libre, tiempo para escuchar. Lo comunitario no es una excepción, es parte del aire que se respira. Y lo más interesante, esta conexión humana no disminuye con la edad. Al contrario, se profundiza, porque en estos lugares se entiende que mientras más años tienes, más valiosa es tu experiencia, tu palabra, tu compañía. Y eso alarga la vida, literalmente. Un estudio que duró más de 75 años realizado por la Universidad de Harvard
lo confirmó con contundencia. El predictor más fuerte de longevidad y bienestar no es la alimentación ni el ejercicio, sino la calidad de las relaciones humanas. Las personas que tienen vínculos cercanos, confiables y constantes, viven más, se enferman menos, se recuperan mejor y se sienten más felices, incluso en circunstancias difíciles. Otro estudio, publicado en PLOS Medicine, reveló que las personas mayores con una red social sólida tienen un 50% más de probabilidad de vivir más tiempo que aquellas que se sienten solas o aisladas. Y no estamos hablando de tener cientos de amigos, ni de estar en una relación romántica. Hablamos de sentirse parte de algo, de pertenecer, de saber que hay alguien que piensa en ti. Eso, en las zonas azules, no se improvisa, se cultiva, se cuida, se prioriza. Tal vez te estés preguntando, ¿y yo? ¿A mi edad puedo reconstruir lazos? ¿Puedo volver a sentirme parte de una red humana viva y significativa? La respuesta es sí, pero requiere valentía. La valentía de salir de uno mismo, de tender la mano, de volver a confiar. A veces cuesta, a veces da miedo, pero es posible y es necesario. Te cuento la historia de Luis. Tiene 76 años. Vive en un pequeño barrio de las afueras de San José, Costa Rica. Después de la pandemia, perdió contacto con varios amigos. Su esposa había fallecido 2 años antes y sus hijos vivían lejos. Empezó a aislarse sin darse cuenta. Comía solo, caminaba solo, hablaba poco. Un día, vio por la ventana a una vecina, doña Isabel, tratando de mover una maceta pesada. Sin pensarlo, salió a ayudarla. Ese fue el primer paso. Después de eso, empezaron a saludarse más seguido. Luego se sumó otra vecina. Poco a poco, formaron un pequeño grupo que se reunía 2 veces por semana para conversar, tomar té, leer en voz alta o compartir recetas. Nada formal, nada complicado, solo presencia humana real. A los pocos meses, Luis empezó a reír más, dormía mejor, caminaba con más energía. Su médico notó que su presión se había regulado y, lo más importante, recuperó las ganas de vivir. Todo por decir sí a un vínculo humano. Y tú también puedes. Tal vez no tengas un Moai, ni una familia grande, ni vecinos disponibles, pero siempre hay algo que puedes hacer para salir del aislamiento. Llama a alguien con quien no hablas hace tiempo. Sal a caminar y sonríe a quien te cruces. Únete a un grupo comunitario, una actividad gratuita, una clase, una charla. Comparte lo que sabes. Contar historias, tejer, cocinar, cantar. Escucha a alguien que necesite hablar. O simplemente permite que alguien te escuche a ti. Nuestro cerebro fue diseñado para vincularse, para sentirse parte de algo, para ser visto, escuchado, valorado. ¿Y sabes qué? Todavía puedes recuperar eso. Tal vez pienses que es tarde, que ya perdiste muchos vínculos, que la vida te alejó de personas importantes, pero nunca es tarde para reconstruir puentes. Llama a un viejo amigo, invita a tu vecino a tomar un té o un café, acércate a alguien que también necesita compañía, o abre un espacio en tu vida para que alguien más pueda entrar. La conexión humana no es un lujo, es una necesidad biológica, y es uno de los secretos más poderosos para vivir más y mejor, porque cuando sabes que no estás solo, todo cambia. El cuerpo se relaja, el corazón se fortalece, el ánimo se eleva, y la vida se siente más completa, más verdadera. Y si este contenido te gusta, te ayuda o simplemente te inspira, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que, como este, pueden transformar la vida de miles de personas mayores. Dinos en los comentarios, ¿con quién podrías conectar esta semana? ¿Qué vínculo podrías recuperar, iniciar o cuidar? Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. A veces lo único que nos salva es alguien que nos escucha. Y ahora que hemos hablado del poder de los vínculos, tal vez te estés preguntando, ¿qué sostiene la vida cuando no queda nadie cerca?
Queda sentido cuando las personas se han ido, cuando el cuerpo se ha debilitado o cuando los roles que antes te definían ya no están. Ahí es donde entra el cuarto secreto de quienes viven más de un siglo con alegría. Tener un propósito que enciende la vida desde adentro. Hay días en los que te levantas, haces tu café, miras por la ventana y te preguntas, en silencio, ¿qué sentido tiene todo esto? No lo dices en voz alta, pero lo sientes, sobre todo cuando los hijos ya no están en casa, cuando el trabajo terminó, cuando la rutina se vuelve predecible y las horas parecen todas iguales. Es una pregunta profunda y muchas veces incómoda, pero también es una puerta, una que puede llevarte, si te atreves a cruzarla, a una nueva etapa de tu vida, más libre, más clara, más significativa. Porque detrás de cada persona que vive muchos años con alegría y lucidez, hay algo invisible, pero decisivo. No es un suplemento, no es una rutina, es algo que se lleva dentro, algo que no se puede comprar, pero que lo cambia todo, un propósito. En todas las zonas azules del mundo, los investigadores encontraron un patrón inesperado. Las personas que viven más de 90 o 100 años no solo tienen buenos hábitos físicos, también tienen un motivo para levantarse cada mañana, una razón para seguir, una causa que los mantiene vivos por dentro, incluso cuando el cuerpo empieza a envejecer. En Okinawa, a ese motivo lo llaman Ikigai, una palabra que no tiene traducción literal, pero que podríamos entender como la razón por la cual te levantas cada día. Puede ser cuidar tu jardín, acompañar a tus nietos, compartir tu historia, ayudar a tus vecinos, hornear pan, enseñar lo que sabes. No se trata de hacer cosas grandiosas, se trata de sentir que aún tienes algo que dar. Y eso, por sencillo que suene, activa una parte del cerebro que prolonga la vida. ¿Lo sabías? La ciencia lo ha estudiado. Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron que las personas con un propósito claro en la vida tienen un 15% menos de riesgo de morir prematuramente. Otro estudio, publicado en JAMA Network Open, reveló que el tener un propósito fuerte se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo y depresión. ¿La razón? El propósito regula el sistema nervioso, mantiene los niveles de cortisol en equilibrio, mejora la salud cardiovascular y da coherencia interna a cada decisión diaria. En otras palabras, cuando sabes por qué vives, tu cuerpo se ordena, tu mente encuentra dirección, tus emociones se estabilizan y, sin embargo, muchas personas mayores han perdido esa brújula. La jubilación, la pérdida de seres queridos, la falta de reconocimiento, la rutina, el cansancio, hacen que muchos sientan que ya no tienen un lugar claro en el mundo. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. El propósito no desaparece con los años, cambia, evoluciona, se adapta y puede y debe redefinirse en cada etapa de la vida. Si antes tu propósito era criar a tus hijos, hoy puede ser enseñarles a tus nietos lo que aprendiste. Si antes era trabajar, producir, avanzar, hoy puede ser compartir, cuidar, acompañar. Si antes tu energía iba hacia afuera, hoy puede ir hacia adentro. Sanar tu historia, reconciliarte con tu pasado, dejar huella en silencio. Te cuento el caso de Doña Pilar, una mujer de 86 años de la isla de Icaria. Durante décadas fue enfermera. Cuidó a decenas de personas, día y noche. Al jubilarse, se sintió vacía. Ya no me necesitan, pensaba. Hasta que una vecina le pidió ayuda para cuidar a su madre enferma. Pilar accedió con gusto. Al poco tiempo, otras vecinas también comenzaron a pedirle apoyo. Consejos, compañía, consuelo. Hoy, Doña Pilar es conocida como la abuela del pueblo que cuida a todos. Ya no corre, ya no sube escaleras con agilidad, pero su mirada brilla, su voz es firme, y cada día se levanta sabiendo exactamente lo que va a hacer. Servir desde su experiencia, con lo que tiene, como puede. Ese es el poder del propósito.
te devuelve la energía, incluso si tu cuerpo ya no es el de antes. Te devuelve sentido, incluso si las circunstancias han cambiado. Ahora quiero que te hagas una pregunta, en silencio, pero con honestidad. ¿Para qué me estoy levantando cada día? No respondas con lo obvio. No pienses solo en las tareas. Piensa en el fondo. ¿Para qué estás vivo? ¿Qué podrías hacer, decir, compartir, sembrar, que tenga un impacto, aunque pequeño, en alguien más? No necesitas respuestas grandes. A veces, el propósito es escuchar, o cuidar a tu mascota, o rezar por alguien cada noche, o escribir tus memorias, o enseñarle a otro a coser, cocinar, reparar algo. Todo propósito cuenta cuando nace del corazón. En Nicoya, conocí a don Ramón. A los 78 años, se quedó viudo. Vivía solo. Pasó un tiempo sumido en el dolor. Hasta que un día vio a un grupo de jóvenes construyendo una cancha en un terreno baldío. Se acercó, preguntó si podía ayudar. No sabía mucho de construcción, pero ofreció agua, café y palabras de ánimo. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Al final terminó organizando meriendas, coordinando a los voluntarios, aportando ideas. Hoy, todos los fines de semana, hay partidos en esa cancha, y don Ramón está ahí, firme, mirando con orgullo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió, porque me devolvió la vida. Y eso quiero decirte hoy. Tu vida aún tiene algo que dar, aunque no lo sepas, aunque no lo veas, aunque nadie más te lo haya dicho últimamente. Busca tu propósito como quien busca una semilla. Y cuando la encuentres, plántala con paciencia, riégala con constancia y déjala crecer a su ritmo. Tal vez ese sea el verdadero secreto de las zonas azules. No viven más porque comen mejor o porque se mueven más. Viven más porque no dejan de tener una razón para vivir. Y esa razón está disponible para ti también. Si este video te parece valioso, te invito a dejar en los comentarios: ¿qué propósito te mueve hoy? ¿Cuál crees que podría ser tu nueva misión para esta etapa de tu vida? Y si conoces a alguien que ha perdido el rumbo o cree que ya no tiene nada para ofrecer, compártele este mensaje. Tal vez le devuelvas eso que no se compra ni se enseña: el sentido de estar vivo. Y aunque ese propósito nos da dirección, motivación y energía, hay algo más que lo equilibra, lo sostiene y lo protege. Algo que muchas veces olvidamos en esta era de productividad constante: el descanso. No solo el que repara el cuerpo, sino también el que calma la mente, el que ordena las emociones, el que sana por dentro. En un mundo que parece premiar la velocidad, las zonas azules nos enseñan a valorar algo que muchos subestiman: el arte de parar. No de rendirse, no de estancarse, de parar para escuchar, para reparar, para sanar. Y ese es el quinto secreto de quienes llegan a los 100 años sin perderse en el camino. Descansan a conciencia. Y no me refiero solo a dormir 8 horas, aunque eso también es importante. Me refiero a una manera de vivir donde el descanso es parte de la rutina, del ritmo natural del día, del respeto por uno mismo. En Icaria, por ejemplo, después del almuerzo, todos descansan. No se trata de flojera ni de inactividad. Es una pausa ritual, natural, profunda. No hay culpa, no hay ruido, solo silencio, digestión y reposo. En Loma Linda, cada sábado se convierte en un verdadero día de recuperación. Las familias apagan sus teléfonos, detienen el trabajo, se reúnen, comen juntos, oran, conversan, caminan en la naturaleza. Es un espacio protegido, un santuario semanal donde el cuerpo y el alma encuentran equilibrio. Y en Okinawa, la gente practica el Yui Maaru, un concepto de interdependencia donde nadie lo hace todo solo. Eso alivia la carga mental. Saben que pueden contar con otros, y esa certeza reduce el estrés, mejora el sueño y alarga la vida. Porque el verdadero descanso no es solo cerrar los ojos, es abrir espacio, es soltar la exigencia, es darse permiso para no hacer nada y no sentirse culpable por ello. Ahora,
La ciencia nos da razones claras para adoptar este principio ancestral. Durante el descanso profundo, especialmente en las fases de sueño no REM, el cerebro activa un sistema llamado sistema linfático. Este sistema se encarga de eliminar toxinas acumuladas, entre ellas la temida beta-amiloide, una proteína asociada al Alzheimer. Cuando no descansamos bien, esta limpieza cerebral no ocurre y el riesgo de deterioro cognitivo aumenta. Además, la falta de sueño sostenida se ha vinculado con mayor inflamación, desregulación hormonal, aumento de peso, ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento acelerado. Y sin embargo, millones de personas mayores duermen mal, se acuestan tarde, se levantan varias veces en la noche, no logran conciliar el sueño o se despiertan cansadas. Y eso no es casual. En la vejez, la arquitectura del sueño cambia. Pero eso no significa que debamos resignarnos a descansar mal. Al contrario, debemos aprender, como lo hacen en las zonas azules, a construir entornos y rutinas que favorezcan el descanso. En Cerdeña, las habitaciones son oscuras, frescas y silenciosas. Las cenas son ligeras, hechas con productos naturales y se toman con calma. No hay pantallas antes de dormir. No hay noticias de último momento. Hay conversación tranquila, hay lectura, hay oración, hay ritmo. Y tú también puedes recuperar esa armonía, aunque vivas en la ciudad o tengas una vida ocupada. Comienza por identificar qué te impide descansar. ¿Tensiones sin resolver? ¿Una rutina que no te permite desconectarte? ¿Estimulantes que tomas sin darte cuenta? ¿Pensamientos que no te dejan en paz? Luego, empieza a cambiar pequeñas cosas. Crea una rutina nocturna con pasos repetidos que le indiquen a tu cuerpo que llegó la hora de relajarse. Apaga las pantallas al menos una hora antes de dormir. Evita alimentos pesados o ricos en azúcar por la noche. Haz estiramientos suaves, respira profundo, escucha música tranquila. Agradece 3 cosas del día. Y si puedes, permítete una siesta corta después de almorzar. No más de 20 minutos. Lo justo para resetear el sistema nervioso. Porque descansar no es una pérdida de tiempo. Es una inversión silenciosa en tu longevidad. Y aquí viene un dato clave. Las personas que duermen bien tienen niveles más altos de una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que está directamente relacionada con la regeneración neuronal, la memoria y el aprendizaje. Es decir, mientras duermes, tu cerebro se fortalece. Y no olvidemos el descanso emocional. En las zonas azules, las personas mayores no se sobrecargan con preocupaciones innecesarias. Hay una confianza casi ancestral en que cada cosa llega a su tiempo. Comparten lo que sienten, piden ayuda, sueltan el control cuando hace falta, y eso también es descansar. Tal vez lo que más necesitas no es una pastilla para dormir, sino alguien que te escuche, un rato sin pantallas, un paseo sin apuro, una conversación contigo mismo, un suspiro profundo antes de acostarte. El cuerpo tiene memoria, y cuando tú le enseñas que puede parar, te devuelve años de vida, porque descansar no es solo algo que haces en la noche, es una forma de estar en el mundo, de no ir corriendo hacia ningún lado, de no vivir apurado por llegar, de simplemente estar. Así descansan los centenarios de las zonas azules, no por obligación, sino porque entienden que la vida se disfruta más cuando se vive al ritmo del corazón, no del reloj. Si este video te ha recordado la importancia de descansar, déjanos un comentario diciéndonos ¿qué puedes soltar hoy para dormir mejor esta noche? Y si este mensaje puede ayudar a alguien que vive con ansiedad o cansancio crónico, compártelo. A veces, descansar no es parar, es empezar a vivir distinto. Y ahora que hemos recorrido juntos estos 5 secretos de las zonas azules, quiero que hagas una pausa, solo un momento. No para recordar una lista, no para repasar reglas, sino para preguntarte algo más importante. ¿Qué parte de todo esto te tocó más profundamente? Tal vez fue la forma en la que comen, con calma, con gratitud, con conexión a la tierra. Tal vez fue su manera de moverse,
como quien baila con la vida. O tal vez fue descubrir que la soledad no es inevitable, que aún es posible reconstruir puentes. Quizá te resonó la idea de tener un propósito, aunque sea simple, aunque nadie lo vea. O simplemente te diste cuenta de que necesitas aprender a descansar, sin culpa, sin prisa, sin miedo. Sea lo que sea, eso es el inicio. No de una vida perfecta, sino de una vida más tuya. Porque no se trata de convertir tu casa en una réplica de Okinawa, ni de comer exactamente como en Cerdeña, ni de vivir como si fueras otro. Se trata de mirar con nuevos ojos la vida que ya tienes y empezar a cuidarla como si realmente importara. Porque importa, tú importas, tus años importan, tu historia importa, y aunque no puedas cambiar todo de golpe, puedes elegir una sola cosa, un hábito, una intención, una acción diaria, y sostenerla, y nutrirla, y dejar que te transforme poco a poco desde adentro. No por moda, no por obligación, sino porque aún tienes mucho por vivir. Y sí, puede que tengas achaques, puede que la energía no sea la misma, puede que el mundo se haya acelerado demasiado, pero hay algo que no ha cambiado: tu poder de decidir cómo quieres vivir lo que te queda. Y si has llegado hasta aquí, leyendo o escuchando, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que necesitabas volver a lo esencial, volver al cuerpo, volver al alma, volver a ti. Gracias por darte este momento. Gracias por cuidar de ti. Gracias por elegir, aunque sea en silencio, vivir con más intención. Y si este contenido te ayudó, te inspiró o simplemente te acompañó, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que, como este, pueden transformar la vida de miles de personas mayores. Y si conoces a alguien que necesite volver a creer que envejecer puede ser hermoso, compártele este video. Tal vez le estés regalando más que palabras. Tal vez le estés regalando esperanza. Aquí estamos, para recordarte que nunca es tarde, y que a veces el mejor momento para empezar a vivir de verdad es ahora.